sociales y resaltar qué les llama más la atención usando los hashtags i3Week 2022, i3Week Universidad Emprendedora y i3Week i3Lab Spol. Esperamos que nos estén acompañando con su bebida favorita, puede ser su café, su té, durante la próxima hora, donde Guido Caicedo, director ejecutivo del Centro de Emprendimiento e Innovación i3Lab, nos presentará qué hace a una universidad emprendedora. Y de forma específica nos indicará la experiencia y visión de Spol en la creación de valor. Para ello, este Coffee Chat se desarrollará de la siguiente manera. Guido expondrá el tema y ustedes podrán ir anotando sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra ubicada en la barra superior de esta ventana. El equipo de apoyo estará receptando sus consultas y al final de la exposición se las haremos llegar a Guido para que dé respuesta hasta que el tiempo lo permita. Está previsto que este evento culmine a las 10 de la mañana. Sin más preámbulos, presento a ustedes una breve bio de nuestro charlista. Guido Caicedo es el director ejecutivo del Centro de Emprendimiento e Innovación i3Lab y profesor titular en Spol. Su amplia experiencia y conocimientos le ha permitido liderar equipos de empresas tecnológicas que han desarrollado servicios en plataformas online. Como emprendedor, cofundó 2 empresas de seguridad en Internet. Fue gerente de producto de otra compañía que comercializó la primera plataforma de tarjeta de crédito segura en línea y la primera plataforma de distribución de revistas electrónicas en América Latina. Lleva alrededor de 20 años ayudando a otros emprendedores a desarrollar y potenciar sus negocios. Es además profesor de las materias Emprendimiento e Innovación e Interacción Humano-Computador. Su mantra, crea valor ahora. Guido, tienes la palabra. Hola, muy buenos días con todos. Espero que me estén escuchando bien. Si no me están escuchando, ahí me avisan, por favor. Gracias, Sharon. Gracias. Gracias por la presentación. También sonó más chévere de lo que siento que soy. Pero bueno, muchas gracias igual. Y bueno, un poco la idea del día de hoy es compartirles lo que estamos haciendo en Spol. Un poco la visión de lo que es la universidad emprendedora y más que dar una receta de cómo hacerlo, porque es diferente y cada realidad de cada ciudad es diferente y de cada cultura, de cada universidad es diferente. Un poco tal vez conversarles lo que hemos hecho y cuáles son las ideas y por qué sentimos que vamos por un buen camino haciendo lo que estamos haciendo. Entonces voy a compartirles mi pantalla, denme un segundito para hacer eso. Este de acá es, listo. Ahorita debería estar compartiendo mi pantalla donde está la presentación. ¿Ok? Listo. Bueno, siempre me gusta esta foto linda porque están los jóvenes que realmente son el corazón de una universidad, ¿verdad? La primera cosa que quiero hablar tiene que ver un poco con el último libro prácticamente de Clayton Christensen. Clayton Christensen era un profesor de Harvard muy famoso y digamos el padre de lo que se conoce como la innovación disruptiva. Sí, y ha hablado mucho de ese tema y publicado muchos papers, escrito muchos libros y realmente fue un punto de lanza. Pero el último libro de él tenía que ver con innovación disruptiva en las universidades. Y eh, en ese libro, que es muy interesante, él habla de por qué las universidades enfrentan cambios sumamente fuertes en estas décadas. Y la primera explicación que él da es las universidades tienen un ADN, ¿verdad? Que está muy centrado en dar clases, que está centrado en investigación, que está centrado en buscar calidad, excelencia académica, crecer, tener buenos laboratorios, etcétera. Y un poco lo que hacen las universidades en todas partes del mundo es tratan de emular aquellas que son ejemplo en varias partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, Harvard, Stanford, Oxford, no sé, universidades europeas, famosas, asiáticas, que están en los top 10 o en los top 20 del mundo, y entonces todo el mundo dice, bueno, queremos tal vez ser como esas universidades.
y es muy bueno eso, no hay nada de malo con eso. Y de hecho en la SPOL hemos hecho y seguimos haciendo mucho de eso, participamos de los rankings, etcétera. Pero hay nada más una pequeña debilidad en eso, y es que obviamente las universidades podemos mejorar a lo largo del tiempo, pero llega un momento en que comenzamos a llegar a asíntotas que dependen un poco de varias condiciones que tal vez no las puede controlar la universidad, como por ejemplo, no sé, cuál es el nivel de la educación escolar y secundaria, cómo está la economía del país, cómo está la infraestructura del país, cuál es la cultura propia de los ciudadanos de esa región. Como ustedes conocen, pues hay diferentes culturas, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios factores que dificultan el tema, y las universidades muy grandes siempre tendrán la ventaja, digamos, de esos entornos de los que salieron, por un lado, y por otro lado, del valor agregado que les va dando la historia de lo que han hecho. Entonces, y una muestra de esto es, por ejemplo, este es la Universidad de Chile, el ranking, cómo ha estado en el ranking de Shanghai del 2003 a 2017. Me faltan los últimos años, pero en todo caso no creo que haya variado mucho. Y la Universidad de Chile es una muy buena universidad. Creo que es la tercera de Chile, ¿verdad? En los rankings en general. Eh, pero si ustedes ven, desde el 2003 al 2017 le ha costado subir más de la posición 300, entre 300 y 400 en el mundo. Sí, y estoy seguro que tratan con toda su fuerza, ¿verdad? Y muchas de las universidades de América Latina también lo hacen, pero es muy difícil en cierto momento subir. Entonces, esa es una realidad que se da emulando, digamos, eh, todo lo bueno que tienen todas estas universidades top en el mundo, que es muy bueno y nos sirve y nos va a llevar lejos, pero tarde o temprano vamos a llegar a una asíntota, y de hecho a medida que uno va subiendo en los rankings cuesta mucho más subir, ¿sí? Y si no estuvieran pasando otras cosas en el mundo, digamos que no sería tan grave. No hay nada de malo en ser el 400 en el mundo, o en ser la universidad número 1000 en el mundo. Son buenas posiciones realmente. El problema es la otra cosa que les voy a mostrar en el siguiente slide, y es que hay un choque en este camino evolucionario que tienen las universidades, ¿sí? Como decía hace un rato, pues las universidades se centran en ofrecer carreras, nuevas carreras, más carreras, se centran en publicaciones, investigación, en edificios, tener buenos laboratorios, centros, se centran mucho en la calidad, en la excelencia académica y en la investigación. Todo eso está muy bien, pero el mundo está cambiando muy rápido en los últimos 10, 20 años. Hay una serie de cambios que amenazan ciertamente a la universidad. Una es la Internet y el cambio de la revolución de hacer todo en línea, digamos, ¿no? Que lo hemos podido ver en la pandemia, y que de hecho la pandemia tuvo algo beneficioso para las universidades en general, y es que nos empujó, si estábamos un poco atrás en este tema, o no estábamos, digamos, siguiendo los pasos de los que se habían ya embarcado en esto, un poco la pandemia nos forzó a hacer esto. Y de hecho, por ejemplo, en la SPOL tenemos este fenómeno de que ahora, si hay algún problema, hay una convulsión en el país y se suspenden las clases por algún motivo, digamos, las universidades podemos continuar en línea. Ya eso ya es una gran cosa, ¿verdad? Es solo eso, independientemente de si es mejor o peor que la clase presencial, digamos, ya eso es genial. La otra cosa que está cambiando mucho es que la configuración del empleo ya no es como era antes. No es que hace 30, 40 años el sueño de todo el mundo era estudiar en la universidad, aplicar un trabajo, trabajar por ahí el resto de su vida y ya está. Y jubilarse, y ya tal vez cambiaba algún otro trabajo y ya está. Pero hoy en día la configuración del trabajo es mucho más nómada. Entonces la gente se gradúa en la universidad, o no se gradúa en la universidad y entra a trabajar. Y luego tal vez hace una carrera corta y vuelve a trabajar. Y luego sale del trabajo y comienza a trabajar como freelancer por su cuenta, o monta un emprendimiento por unos años. Y luego deja el emprendimiento y vuelve a trabajar en una empresa. Y luego dice, no, ahora voy a estudiar
maestría o luego voy a hacer un diplomado. Y entonces ya no es como antes, que había este camino clarito de vida profesional, sino que hay un dinamismo entre el empleo y el estudio y otras actividades que no encaja tan bien en el modelo antiguo. Un tercer punto importante es que en el mundo empresarial y en el mundo laboral se ha dado cuenta la gente que tan importante como el conocimiento y la formación, digamos, técnica que la gente recibe en la universidad, están estas habilidades soft, ¿verdad? Esta, por ejemplo, tolerancia al riesgo, tolerancia a la ambigüedad, este tema del trabajo en equipo, ¿no? Este tema de la proactividad, de la inteligencia emocional. Hay muchas cosas que hoy en día son importantes porque las empresas se han dado cuenta que la gente que trabaja con ellos, su productividad no está dada solamente por qué tan buenas notas tuvo en la universidad o qué tanto conocimiento técnico tiene, o qué tantas habilidades técnicas tiene, sino también su capacidad de trabajar con otro. Cada vez hablamos más de la multidisciplinaridad, la necesidad de la gente de trabajar con personas que tienen perfiles muy diferentes al mío, y también hablamos mucho de la diversidad, o sea, de trabajar con personas que digamos, no son como yo. El tema de la equidad de género, ¿verdad? Es sumamente importante. La, la- la diferencia cultural también es sumamente importante. ¿Cómo puedo trabajar con gente de otras culturas? La internet y este trabajo no tradicional ha hecho que tengamos que compartir trabajo con gente que no creció en mi misma cultura o en mi misma ciudad. Y el hecho de incorporar a la fuerza laboral los otros géneros. Entonces, por ejemplo, nosotros en I3 Lab nos sentimos muy contentos, ¿verdad? La mayoría son mujeres, pero en muchos empleos que tienen que ver con innovación o con tecnología, no hay necesariamente una dominancia o una equidad en las mujeres. Entonces, todas estas cosas se vuelven sumamente importantes y las organizaciones se dan cuenta que tiene un impacto en su productividad y en sus resultados. Otro tema es el teletrabajo, o sea, esta capacidad de no tener que trabajar necesariamente en un lugar físico único, sino de poder trabajar en varios lugares físicos que incluyen la casa, pero que también incluyen oficinas de la empresa en otras partes, o personas que están viajando, porque por motivos de trabajo es importante que viajen, pero al mismo tiempo están trabajando con las personas que están en otras partes. Entonces, todo esto también ha cambiado. Y finalmente, el tema de que los laboratorios ya la gente ya busca que los laboratorios no sean lugares cerrados en un claustro, digamos, donde yo hago experimentos pero fuera de la realidad, sino que los experimentos se hagan en el mundo real, ¿verdad? Y que se piloten las cosas trabajándolas en el mundo real. Entonces, todos estos cambios están viniendo muy fuerte, ¿verdad? Y muchos más, estos no son los únicos, se están viniendo muy fuerte y están sacudiendo un poco las estructuras de las universidades y de que la gente comience a cuestionarse, ¿realmente vale la pena estudiar en la universidad? ¿Realmente cuál es el valor que nos da la universidad? Que por cierto siguen siendo muy valiosas, pero estas preguntas aparecen cada vez más. ¿Ok? Entonces, uno comenzaría a pensar, y ya Christensen lo dijo en su libro, que vamos a ver una mayor polarización entre las universidades que siguen adelante y las universidades que se quedan, porque no logran enfrentar las limitaciones económicas propias de la región donde están, ¿verdad? Lo que hablábamos en primer lugar, y segundo lugar, no se logran adaptar a este entorno que está cambiando muy rápido, tanto tecnológicamente como socialmente. Entonces, las universidades necesitamos, tomando la misma metáfora del ADN de la universidad, tenemos que dar un salto genético disruptivo. O sea, por un lado, está bien que emulemos las universidades líderes en el mundo en muchas cosas, en la calidad de la investigación, en la calidad académica, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tenemos que buscar nuevas cosas que atiendan, uno, las limitaciones económicas o las limitaciones que hay en nuestras regiones, por un lado, y por otro lado, estos cambios bruscos que están ocurriendo o acelerados
que están ocurriendo en el mundo, tanto en el lado técnico como en el lado, social y de mercado. Y entonces, bueno, lo que necesitamos es imbuir de una cultura de cambio, de una cultura de probar cosas nuevas, de no solamente copiar o tomar lo bueno de otras universidades del mundo, sino también encontrar nuestras nuevas soluciones, nuestras nuevas propuestas que nos ayuden a dar ese salto, ¿no? Entonces, y en la sociedad se habla mucho hoy en día de los emprendedores y sobre todo los emprendedores dinámicos o los emprendedores de alto crecimiento, que son individuos o grupos de individuos que se preguntan por qué tenemos que hacer las cosas igual, por qué no tratamos de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y normalmente los emprendedores son los catalizadores de la disrupción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los smartphones, siempre pensamos en Apple y Steve Jobs. Cuando hablamos de los autos eléctricos, pensamos en Tesla y los autos eléctricos. Y no es que solo ellos lo hacen, es toda una industria alrededor de eso, pero hay varios grupos de estas personas, en menor, en mayor escala, que son los que empujan el cambio. Entonces, si tomamos esto como una forma de dar ese salto genético, ¿verdad? Y de constituir esto que nosotros le llamamos nuestro ADN SPOL, ¿verdad? Esta parte emprendedora y intraemprendedora, de alguna forma en la SPOL siempre ha estado. La SPOL ha sido pionera en muchas cosas en Ecuador. Somos los primeros que, siendo una universidad técnica, tuvimos un posgrado de administración. De hecho, fuimos el primer posgrado de administración y fuimos la primera universidad que dio un salto grande a tener ya posgrados y somos una de las primeras universidades que hemos dado los saltos a tener PhDs o de las primeras en crear carreras como mecatrónica o materiales o diseño de productos, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Fuimos los primeros en empujar a nuestros profesores a que hagan PhDs, aun cuando el gobierno en esa época no lo obligaba. Luego el gobierno comenzó a empujar a que las universidades hagan eso. Entonces, de alguna forma, ya tenemos una base. ¿Sí? En el lado de estudiantes también somos una de las universidades que primero tuvieron grupos estudiantiles que no necesariamente eran partes de capítulos profesionales internacionales, sino que los comenzaron a formar porque dijeron, hey, somos jóvenes que queremos hacer algo. Entonces, tenemos un buen material genético de base, digamos, en el tema de ser emprendedor o intraemprendedor, que es un emprendedor que actúa dentro de una organización. Entonces, ya yendo un poco a concretar cómo esto tiene que ver con la universidad, ¿verdad? La realidad es esta, que como universidad vivimos impactados por el entorno que nos rodea, por la educación primaria y secundaria, por la cultura que haya en nuestras ciudades, por los aspectos económicos que nos rodean, ¿verdad? Hay varios factores que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, el Mundial es uno, ¿verdad? Esta charla la hacemos de 9 a 10 porque tenemos el partido de Ecuador y nadie se va a perder el partido de Ecuador, ¿verdad? Entonces nuestra cultura, el fútbol es un elemento de unidad, más allá de ser un deporte que nos gusta, es un elemento de unidad y de identidad nacional, es una de las no muchas cosas que nos integran como país y es buenísimo y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, que tal vez en otras culturas no entienden qué está pasando en Ecuador, ¿no? Tuvimos una profesora estadounidense que estuvo aquí dando una charla y ella decía, bueno, veo que aquí está este tema del fútbol, ¿no? Pero es interesante para mí, ¿verdad? Porque para ella no ve ese fenómeno. Los norteamericanos tienen el Super Bowl, que es nada más un día, ¿verdad? Acá tenemos un mes de mundial, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar. Ahora, esa cultura externa impacta nuestra cultura interna, ¿verdad? E impacta los procesos que tenemos dentro de la universidad. Y si nosotros ubicamos emprendedores dentro de la universidad que de alguna forma generen cambio, entonces esos emprendedores van a tomar lo que viene de fuera o lo que ya está dentro de las universidades y van a tratar de crear nuevo valor y van a tratar de dar un nuevo salto y van a tener un impacto en la universidad. Y ese impacto que van a tener en la universidad termina impactando de vuelta al ambiente en el que están.
Entonces genera, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Tomamos lo que tenemos, trabajamos nuestra capacidad emprendedora interna, creamos valor como universidad y ese valor se vuelve a reflejar en el entorno, ¿sí? Pero obviamente el primer impacto es interno. Si nosotros queremos impactar hacia afuera, tenemos que internamente tener esa cultura de que no basta con ser buenos, no basta con sacar buenas notas, no basta con tener muchos papers, no basta con tener carreras de moda. La pregunta del millón es cuál es el impacto que estamos logrando, cuál es el valor que estamos creando. ¿Sí? Y entonces desde ese punto de vista nos damos cuenta que el emprendimiento y la creación de valor están súper relacionados. Normalmente un emprendedor de verdad, un emprendedor que no solo está por la plata, ¿verdad? O sea, todos queremos tener más dinero, todos queremos tener más ingresos, pero la diferencia entre alguien que trabaja solo por un ingreso y un emprendedor es que el emprendedor crea valor. Y eso es una definición amplia de emprendimiento cuando no lo llamamos solamente una persona que genera una empresa, sino lo vemos de una perspectiva de un creador de valor, de un transformador del entorno. Entonces, de esa forma tenemos, por ejemplo, emprendedores sociales o tenemos intraemprendedores, ¿verdad? O tenemos emprendedores cívicos. Por decir, podemos decir que Gandhi fue un emprendedor cívico, ¿verdad? Logró la independencia de un país con mínima violencia. Digamos, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces Gandhi lo hizo. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Y tomar en cuenta que los emprendedores no son individuos, son equipos. Sí, sí, va a haber un líder, el que sale en la televisión, el que le toman fotos, pero al final, o los que les toman fotos, pero realmente se necesita un equipo emprendedor. Y por eso yo dibujo aquí estos iconitos de profesores, laboratoristas, estudiantes, administrativos, porque necesitamos que la universidad sea emprendedora. No se trata de hacer a los estudiantes emprendedores. Necesitamos que nuestra cultura interna sea emprendedora, es decir, que también haya profesores emprendedores, que también haya administrativos emprendedores. Entonces, no se trata que como universidad, ya, vamos a tomar el emprendimiento, entonces nuestro rol también va a ser crear solamente empresas dinámicas o empresas que generen impacto, que nuestros estudiantes funden empresas y el país crezca por eso. Sí, nos interesa eso, pero es mucho más allá de eso. Se trata de la creación de valor en general. No importa si yo no monto una empresa, si yo voy a una organización a trabajar, la pregunta es cómo ayudo que esa organización sea wow, genere más empleo, aunque no sea mía, ¿verdad? Cómo soy un emprendedor. Y también se trata de cómo internamente en la universidad somos emprendedores internamente para lograr ese tipo de impactos de nuestros estudiantes, pero también de la investigación que hace la SPOL. ¿Cómo hacemos que la investigación les sirva? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de hacer investigación si la investigación no se usa? Entonces, de nuevo, si ustedes miran la copia del ADN y uno dice, ok, Harvard tiene buenos papers, Q1 indexados, bla, bla, bla. Entonces, yo también quiero tener Q1s. Ok, tengo un parámetro de calidad, pero en el fondo la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué queremos hacer investigación? ¿Qué es lo que estamos buscando con hacer investigación? Y si hacemos esa pregunta con ese sentido más amplio, nos damos cuenta que si logramos hacer que esa investigación impacte en la sociedad, el efecto es mucho, mucho más grande. El salto es mucho, mucho más grande y la posibilidad de la universidad de escalar más en los rankings, hacer más universidad, más investigación, tener más fondos, tener estudiantes de más calidad que impacten más a la empresa es mucho más grande. Entonces, es un efecto en cadena. Entonces, nosotros en I3 Lab somos el centro que facilita el emprendimiento y la innovación en la universidad. No somos el centro que hace el emprendimiento y la innovación, somos el centro que facilita el emprendimiento y la innovación. Entonces, nuestro rol es cómo facilitamos que en la universidad esto se dé, porque se tiene que dar en los actores, se tiene que dar en los estudiantes, se tiene que dar en los profesores, se tiene que dar en los administrativos. Entonces, nuestra misión es promover y desarrollar la cultura emprendedora, comenzando por la cultura de la propia universidad y obviamente las competencias y el talento que necesitamos tener para hacer eso. No solo el talento técnico, que ya lo desarrollamos, porque tanto a nivel de estudiantes como profesores como administrativos, tenemos programas de entrenamiento, tenemos cosas maravillosas en la universidad,
pero no solo queremos desarrollar esa parte, queremos que eso sirva a la creación de valor. Y por eso nuestro mantra es crea valor ahora. O sea, no tenemos que esperar a un sueño futuro, no tenemos que ser Harvard no tenemos que ser Oxford para crear valor. Nosotros podemos encontrar nuestras formas, nuestras propias formas de crear valor. Podemos tomar ideas también de otros, pero también podemos encontrar nuestras propias formas. Entonces, los pilares del enfoque en SPOL en este sentido es, uno, cómo aprendemos a crear valor para otros, cómo aprendemos creando valor para otros. O sea, en este proceso de los estudiantes aprender lo que necesitan en sus carreras, o los investigadores aprender a hacer buena investigación, o los administrativos aprender a ser eficientes y productivos en lo que hace el SPOL. Al mismo tiempo que vamos aprendiendo a hacer eso, vamos aprendiendo creando valor. O sea, le añadimos esta variable. No basta cumplir, no basta graduarme como estudiante, no basta como profesor ser bien calificado por los estudiantes o no basta cumplir con la meta de papers que me ponen. La pregunta es, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el valor? Entonces, eso. La segunda es que para crear valor tenemos que tener contacto con el mundo externo. ¿Sí? El valor no se crea solamente internamente en la universidad, sino cómo creamos valor hacia afuera, hacia los padres de familia que ponen a sus hijos en nuestra universidad, hacia las empresas o los organismos públicos que pueden usar la investigación que hacemos para que el país dé un salto de desarrollo, ¿verdad? Entonces el contacto externo es vital. No podemos crecer y no podemos crear valor internamente si no tenemos contacto hacia afuera y creamos valor también hacia afuera. La tercera es una que ya mencioné, no la voy a repetir, la multidisciplinariedad y la diversidad, porque mundialmente está estudiado que esto tiene un impacto en el resultado. Los resultados son mejores cuando tomamos en cuenta la multidisciplinariedad y la diversidad. Y lo importante es que las empresas están entendiendo eso y es parte importante del mundo hoy en día. Y la universidad tiene que adoptar eso con fuerza. Y el último es que también necesitamos un contacto interno y una unión interna y conocer internamente lo que estamos haciendo, porque eso ayuda a creer en nosotros mismos, ¿verdad? Si yo me entero que un estudiante se ganó una beca para ir al CERN, que es el centro de física más famoso en el mundo, ¿verdad? Donde está el acelerador de partículas más grande del mundo, y un estudiante nuestro gana una beca para ir, no sé, 3, 4 meses allá. Es bueno que los demás lo sepan porque así todos podemos saber que ecuatorianos pueden hacer eso, ¿verdad? Y si un emprendedor es exitoso, sea estudiante o profesor de la SPOL, sería bueno que todo el mundo lo sepa, ¿no? Entonces, ese es el otro punto. Entonces, el modelo que podemos tomar, esto es una adaptación de un paper, de una tesis y ahora un paper de una persona europea cuyo apellido es Lakius, que en este slide aquí está adaptado un poco para hablar de la universidad emprendedora. Y lo que dice este modelo, que es básicamente lo que nosotros creemos que se puede aplicar en una universidad, es primero, si es que tenemos un enfoque hacia una universidad emprendedora. Así como universidad queremos ser una universidad emprendedora. Si la respuesta a esa pregunta es sí, o sea, si la respuesta es no, esta charla no tiene sentido, ¿no? Pero si la respuesta es sí, la pregunta es, ¿cómo habilito que los actores creen artefactos? En primer lugar, ¿quiénes son los actores? Son los estudiantes, profesores, administrativos, autoridades de la SPOL. En otras palabras, ¿cómo habilito que creen? ¿Cómo les doy libertad para que creen? ¿Cómo los fomento a que creen? Y cuando digo creen, me refiero a artefactos. Artefactos es una palabra genérica. Se puede referir a un producto, se puede referir a un servicio, puede referir a un nuevo modelo de hacer las cosas. ¿Sí? Se puede referir a una nueva forma de vincularse con el sector privado. Entonces, pero si yo habilito a la gente a que cree cosas y que no solo cumpla con una tarea, decimos que es un modelo, si no lo hago eso, el modelo no es basado en la acción. Entonces yo puedo ser una universidad que dice, uy, me encanta el emprendimiento, doy talleres, le digo a la gente emprendan, pero no hago nada o no facilito que la gente cree
o no fijo metas alrededor de crear, no solamente de cumplir con las obligaciones. Entonces, si como universidad sí habilito eso, entonces ya les voy a mostrar en un ratito los mecanismos, algunos de los mecanismos que en la universidad estamos usando, en la SPOL. La pregunta es, ¿esos artefactos son valiosos para involucrados externos, sí o no? ¿No? Y cuando digo externos, significa externos al grupo que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que en un curso un profesor dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un software que le va a servir a la universidad. Entonces, en ese caso, estoy pensando en alguien externo al curso, ¿verdad? Porque voy a generar un beneficio para la universidad. También puede ser un investigador que dice, vamos viendo cómo este resultado de investigación logro que impacten la comunidad, no sé, de pescadores de Santa Elena, porque encontré una nueva forma de pescar que duplica la cantidad de pescados que pueden recoger, por decir algo, ¿no? Entonces, la pregunta es si son valiosos para los involucrados externos o no. Si no son valiosos, bueno, lo que estamos es un proceso de creación y ya solamente la creación es útil. Hey, en este curso propongamos una idea de una nueva forma de enyesar a las personas. Ok, y proponemos la idea, trabajamos, es creativa, es nueva, pero nunca hablamos con nadie de afuera, nunca exploramos con ningún hospital o con ningún traumatólogo cómo realmente implementar y lo probamos con alguien de afuera, sino que queda como una idea. Es valioso, es bueno, ayuda a que la universidad emprendedora, pero no tanto. Pero si la respuesta es sí, si los artefactos son valiosos para el involucrado externo, entonces tenemos creación de valor, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Alguien de afuera lo puede usar, alguien de fuera de mi curso, alguien de fuera de la universidad, ¿verdad? Tiene un valor cultural, tiene un valor social real, tiene un valor económico para algún involucrado externo. En el momento en que hago eso, bingo, tengo creación de valor. Sí, y yo puedo seguir más adelante y decir, bueno, ¿será que se puede hacer un emprendimiento, una empresa, una fundación? En SPOL existe eso, se ha hecho, está Conduespol, que es la academia la que enseña a conducir, está Sebioca, que es una empresa que comercializa plantas genéticamente producidas en SPOL, etcétera, etcétera. O sea, eso hemos hecho y hay estudiantes nuestros que han fundado empresas también, lo cual es wow. Y algunas de esas empresas siguen incluso hasta la última etapa, que el emprendimiento sigue en el largo plazo. Pero esas acciones no las va a hacer todo el mundo en una universidad. Pero lo que nosotros le apuntamos a este modelo es que la mayoría puede hacer creación de valor. La mayoría puede crear algún artefacto, algún servicio, alguna solución, algún modelo que le puede servir a alguien fuera del grupo donde lo creo. Fuera del curso, fuera del grupo de investigadores, del grupo de profesores, fuera del personal administrativo. Y esa es la clave del proceso de universidad emprendedora que tenemos nosotros dentro de SPOL. No se trata de empujar a que la SPOL cree empresas o que los estudiantes creen empresas. O sea, no está mal que lo hagan, sí, si eso ocurre, perfecto. Pero lo que creemos es involucrar al mayor número de personas en la creación de valor, en que aparte de cumplir la función que cumplen dentro de la universidad, ¿cómo puedo hacer algo valioso para otro actor de mi universidad o cómo puedo hacer algo valioso para alguien fuera de la universidad? Y esa es la base. Entonces, I3 Lab trata de ayudar en eso en 4 aspectos diferentes. Uno, en la parte educativa como tal, cómo ayudamos a que la educación sea más emprendedora, que esté dentro de esta onda de la creación de valor. Dos, cómo ayudamos a los investigadores a la transferencia de tecnología, a que lo que investigan llegue al mercado, llegue a la sociedad. Tres, cómo ayudamos a las empresas y a la propia SPOL a que sus empleados o su personal administrativo, digamos, también proponga soluciones, también cree productos, ¿verdad? Y finalmente el cuarto, que es el área de startups, tiene que ver con, ahora sí, ayudar específicamente a jóvenes que quieran arrancar sus empresas, ¿verdad? De la SPOL y fuera de la SPOL. Y entonces, I3 Lab un poco lo que busca es facilitar esos procesos en diferentes dimensiones. Y les voy a dar, en lugar de hablarles de cada área y todo eso, porque no tenemos tiempo, en esta charla, simplemente les voy a dar algunos ejemplos puntuales y voy a comenzar por los que no son educación y voy a terminar con la parte de educación. Innovación es un proceso que lo venimos haciendo 3 años
Y la pregunta en innovación es, ¿cómo involucramos a los profesores y al personal administrativa en crear o en proponer soluciones a problemas que tiene la SPOL? ¿Ya? La idea aquí es que este grupo de personas, de profesores y administrativos, no se limiten a cómo puedo hacer mejor lo que hago en mi puesto, sino que lo que hacemos es, nos reunimos con gerentes y decanos y les decimos, ¿cuáles son los problemas de la SPOL que ustedes creen que podemos atacar o que podemos resolver? Y, por ejemplo, en la primera edición, atacamos, bueno, cómo ahorrar energía en el campus, porque se han hecho unos monitoreos y se ha visto que el campus desperdicia energía eléctrica. Y ustedes saben que hoy en día es súper importante por múltiples motivos ambientales, por motivos de productividad, etcétera, etcétera, ahorrar energía. Otro fue el tema de gestión de desechos y otro el tema de la comunicación en SPOL, estos mails masivos que llegan todo el tiempo porque yo qué sé, pues un centro que hace investigación en camarón tiene una producción de camarón y dice, hey, les vendo camarón que resultó de la investigación, pero que ahora no sabemos qué hacer, se los vendo. O alguien que dice, hey, aquí hay un programa, un diplomado, ¿quién quiere registrar? Entonces hemos recibido mails siempre de este tipo de cosas y en el buzón tenemos, yo qué sé, 20, 30 mails de este tipo de comunicados genéricos que han habido y ese es uno de los problemas que se atacó. De hecho, este fue una de las primeras cosas que se logró implementar y de hecho hoy en día ya funciona y todos los que están presentes en esta charla que sean de SPOL, ¿verdad? Disfrutan hoy en día de SPOL Ads, que es una plataforma donde todos los anuncios no urgentes de la SPOL se centralizan en una plataforma web y nos llega solamente un mail al día, ¿verdad? Donde tenemos todos estos anuncios y enlaces para poderlos ver. Lo que es mejor de esto es que no tengo que guardar ese mail, porque uno de los problemas de estos anuncios es que los mails se me van acumulando y me llenan mi buzón y tengo que administrarlos y todo eso, sino que lo puedo revisar, lo borro y siempre tengo SPOL Ads, porque el anuncio se conserva allí por el tiempo en el cual es válido, ¿verdad? E incluso hay un histórico de esos anuncios. Y esta es una solución implementada por personal administrativo y profesores de la SPOL que participaron de este proceso. Entonces, ¿qué hicimos como I3 Lab con el apoyo obviamente del rectorado? Fue cómo facilitamos que la gente pueda hacer esto. Cómo les damos tiempo, cómo les damos capacitación, cómo les damos recursos, cómo los vamos acompañando en el proceso para que lo puedan crear. Porque ellos aparte tienen sus propias tareas que ya tienen que hacer. Y esto es como una cosa extra, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido maravilloso y pronto este año va a salir el segundo que tiene que ver con energía. El producto ya está. Ahora, más allá de que estamos solucionando problemas, abriendo el espacio para que la propia gente proponga las soluciones de la SPOL, eh, lo más valioso es el proceso cultural que se da. El decir, hey, o sea, yo soy parte de una universidad emprendedora, de una universidad donde todos podemos mejorar la universidad porque a todos nos conviene, porque no queremos que esta universidad sea una universidad en bancarrota, como la que les mostraba un poco en el slide, luego de que hablaba de lo de Christensen. Otro ejemplo es cómo habilitamos estudiantes e investigadores para que creen valor hacia afuera de la universidad. Y ya venimos también algunos años haciendo esto que se llaman los desafíos de la innovación. Y lo que hacemos es algo parecido a lo que les hablé un ratito internamente con innovación, pero esto lo hacemos con estudiantes, investigadores o emprendedores. Y vamos a una empresa y le decimos a esta empresa qué problema tiene, ¿sí? Y qué problema le gustaría resolver. Nosotros nos encargamos de organizar un proceso, una competencia y darle acompañamiento a los participantes para que propongan soluciones y ustedes las evalúen. Sí, y en lo que va de esta iniciativa ya hemos hecho 14 desafíos con empresas. Uno de los últimos fue con Crecos, con créditos económicos, que querían tener un sistema de machine learning para evaluar eh, cómo dar crédito a personas no bancarizadas o que no están en el sistema de calificación de crédito, ¿verdad? Y dieron $20,000 en premios y el grupo, y participaron investigadores, profesores, estudiantes de varias no solamente que están en clases aquí, sino gente que está haciendo su maestría afuera, etcétera, etcétera. Y finalmente terminó ganando un grupo de estudiantes de la SPOL, ¿verdad? Entonces, miren
lo poderoso que es esto. O sea, yo soy un estudiante de la SPOL, pero no solo que puedo ganarme un premio, me parece que el premio era $12,000 para el equipo ganador, pero no solo que me puedo ganar un premio y puedo tener dinero, sino que además de eso, yo soy estudiante y ya estoy creando soluciones que el mercado necesita, ¿verdad? Entonces, este proceso es súper lindo y súper valioso y es uno de los que más de los que hacemos. Sí, pero para terminar, porque hay muchas cosas más que estamos haciendo en I3 Lab y todas vienen con esta filosofía de creación de valor, habilitar a los actores, contacto con el mundo externo. Y la pregunta es cómo creamos mecanismos que faciliten esto. En educación es donde más tiempo venimos trabajando y una de las cosas que hemos hecho es investigar, bueno, en educación emprendedora, ¿qué se está haciendo en el mundo? Y lo que nos encontramos es que se está haciendo muchas cosas muy diferentes en varias partes del mundo. De hecho, mañana va a haber una charla específicamente del tema de Design Thinking, donde va a haber un panel, donde va a haber gente de Chile, gente de México, y obviamente nosotros vamos a hablar de la SPOL, lo que hemos hecho en Design Thinking, por tomar un ejemplo de una acción específica. Pero hay muchos enfoques y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y en los orígenes de I3 Lab, cuando hablamos de cómo hacemos formación emprendedora, cuál es la idea general y tomamos esta idea del modelo de Kolb, que significa cómo le doy al estudiante una experiencia concreta, reflexionar sobre esa experiencia concreta, tratar de abstraer cómo puedo aplicar eso en mi vida profesional o en mi vida personal y luego tener la oportunidad de volver a experimentar, ¿no? Y entonces, en los cursos que nosotros promovemos hacia el emprendimiento, tratamos de que esto se dé. Y entonces, de nuevo, vuelve esta misma filosofía de creación de valor, pero ahora volcada hacia la educación. Y el eje fundamental es que el estudiante, para aprender a emprender, tiene que aprender haciendo. No se puede aprender a emprender teóricamente. Recuerden, es la acción es la acción la que tiene relación con el emprendimiento y la que nos va a llevar a tener un impacto. Entonces, la pregunta es ¿haciendo qué? Y entonces la respuesta viene por este modelo, creando valor. Haciendo cualquier cosa, realmente cualquier cosa dentro de la ley y todo eso, ¿no? Pero que cree valor para otros. Entonces, en el mismo diagrama sirve, ¿no? Porque digo, entonces, si tengo un enfoque de educación emprendedora, la pregunta es, ¿habilito a los aprendices, en este caso los estudiantes, a crear artefactos? Si no es una educación emprendedora basada en la acción, sino es puro cuento nada más. El emprendimiento es así. Y se lo digo como una historia, quizás en algunos impacte, pero no está basado en la acción. Pero si habilito a los aprendices a crear artefactos, entonces sí estamos creando algo, ¿verdad? Ahora, si esos artefactos le sirven a alguien de afuera o el estudiante tiene contacto con alguien de afuera, entonces es creación de valor, ¿sí? Y entonces lo que estamos buscando en la SPOL, obviamente nosotros tenemos programas de incubación y de aceleración para aquellos estudiantes que quieran montar una empresa o que están montando una empresa o que tienen esa inquietud, que son los dos últimos niveles que ustedes ven ahí, emprendimiento y emprendimiento sostenible. Pero lo que necesitamos para una universidad emprendedora es que por el lado de los estudiantes los habilitemos a que creen artefactos y que esos artefactos probablemente sean útiles para alguien de fuera de su curso. No necesariamente de fuera de la universidad, pero por lo menos de fuera de su curso, ¿sí? Y creemos que es alcanzable para la mayoría. Y por eso eh, eh, también hemos combinado con un marco de trabajo que encontramos un grupo de universidades norteamericanas que están trabajando en el tema de mentalidad emprendedora. O sea, esta inquietud que tenemos nosotros en SPOL no somos los únicos, hay otras universidades en el mundo. Y lo que dice el Marco King es que hay una mentalidad emprendedora y unas habilidades profesionales que vienen de las carreras. Y que entonces si uno quiere trabajar este tema, tiene que trabajar tres cosas con los estudiantes. Uno, cómo estimular la curiosidad del estudiante, cómo mejorar sus conexiones, ¿verdad? Cómo conectar lo que aprenden con lo que se necesita en el mundo, con lo que necesita la gente, con lo que está ocurriendo en otras partes. Y la tercera es la creación de valor, ¿no? Y entonces, obviamente,
a medida que voy a lo más abajo es más difícil y es más complicado. Pero bueno, nosotros en SPOL estamos haciendo, como I3 Lab, directamente estamos influyendo en dos cursos. Uno es análisis y resolución de problemas, donde cada año se trabajan más de 200 problemas y más de 100 organizaciones, ¿verdad? Y la idea de estos cursos, y son los novatos los que los toman, ¿verdad? La idea de estos cursos es que trabajen con un problema de una ONG o de una fundación, una organización externa, y trabajen durante el semestre en proponer un prototipo de solución. Obviamente, al ser novatos no tienen muchas herramientas todavía en términos de conocimientos o de habilidades para construir realmente una solución final, pero lo que llegan es a hacer un prototipo. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa, es un ejemplo, una startup que vende ropa, que diseña y vende su propia ropa, y nuestros estudiantes le ayudaron en el enfoque de marketing, cómo llegarle bien a los jóvenes, ¿verdad? Entonces trataron de entender el problema, de entender lo que la startup quería ofrecer en la ropa, lo que los jóvenes necesitan, y llegaron con una propuesta de imagen de la tienda y también de trabajar en línea, cómo deberían de hacer el marketing. Y la startup quedó muy agradecida y implementó algunas de estas cosas, y fue súper interesante, una experiencia muy grande para esa pequeña empresa y también para los emprendedores, ¿sí? Eh, Otra es, por ejemplo, un grupo de jóvenes que trabajaron en una app, y de nuevo, todo esto es siendo novatos, hicieron un prototipo de la app, no hicieron la app, pero ese prototipo de app le dio una base a esa fundación con la que trabajaron, la Fundación Asperger, ¿verdad? Para poder ya de alguna forma buscar o empujar la implementación de una aplicación que ayude el trabajo con los padres, con los niños que tienen Asperger. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, eso no es una aplicación real, es lo que se llama un prototipo de alta resolución, donde los estudiantes como que analizaron el problema y dijeron, hey, se podría hacer una aplicación que incluya esto, que incluya lo de acá, etcétera, etcétera. Fue súper valioso. Y bueno, me voy a saltar esto un poco, porque la otra cosa que quiero decir es que también trabajamos con los jóvenes que quieran arrancar su propia empresa, su propio emprendimiento. Y tenemos dos procesos que son el Idea Camp y el Boost Camp, ¿verdad? Que son procesos de 3 semanas, donde ahí sí los estudiantes tienen que aplicar, no es para todo el mundo. El curso de ARP es para todo el mundo y el curso de emprendimiento, que es el otro que tenemos, son para todo el mundo, pero estos acá son ya para los que quieren ir más allá de creación de valor y quieren implementar. Y una última cosa para cerrar es que como resultado de esto, estamos muy contentos porque muchas de las cosas que hemos hecho han migrado no solamente a los cursos que maneja I3 Lab, sino que hemos dado una serie de cursos para profesores sobre, por ejemplo, cómo aplicar Design Thinking al curso, a cualquier curso que uno quiera usar. Que Design Thinking es una metodología de resolución de problemas que fundamentalmente está atada a trabajar con el entorno. Y no tengo el número exacto, pero no les exagero si digo que alrededor de 300 profesores probablemente han sido entrenados en la universidad en la metodología y que muchos de ellos están aplicando esa metodología a sus cursos. ¿Sí? Y digamos, se está creando un efecto de que en la parte de educación, por lo menos, observamos que más allá de lo que I3 Lab trata de directamente intervenir con cursos, está ocurriendo en otras materias. Y de hecho, un efecto también interesante es que el vicerrector anterior, el vicerrector académico, dijo, hey, esto creo que sería valioso para nuestro curso de graduación, la materia integradora, y usamos también Design Thinking y entrenemos a los profesores y tratemos de aplicar el asunto con los profesores. Y luego también tenemos cursos de emprendimiento para profesores, donde también trabajamos con los profesores cómo incorporar el tema de emprendimiento en cualquier curso. Entonces, me voy a quedar ahí porque más bien quisiera los últimos minutos antes del partido, ¿verdad? Ver si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta o alguna duda sobre este modelo que tenemos en SPOL de Universidad Emprendedora, que es por un lado un modelo de cultura emprendedora, cómo empujamos la cultura emprendedora dentro de la universidad, pero por otro lado también la parte educativa, cómo lo llevamos también a la parte educativa y cómo logramos el efecto
no solamente en uno o dos cursos específicos, sino cómo tratamos de lograr el efecto realmente más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé, Sharon, si tenemos preguntas. Sí, hola, hola Guido, ¿qué tal? Gracias por tu intervención. Tenemos en el chat de comentarios nos han dejado dos comentarios. Uno es de Israel Lupera. Él dice, quisiera saber si el SPOL puede hacer alianzas estratégicas con una persona natural para que se participe en una investigación ecoturística en la remediación del brazo del estero Salada frente a la Universidad de Guayaquil, porque aparentemente él tiene un prototipo. Entonces de lo que entiendo de la pregunta, del comentario, él quiere ver si es Paul o cómo él puede hacer también un contacto por ahí. Entendería que es más un tema de colaboración institucional. Y por otro lado tenemos, te digo las dos para que igual la abordes Dale. a las dos. La segunda es de Vicente Alexander Macas. Perdón, esa no, es de Bernardo Miguel Arias. Dice, buenos días, muy agradecido por compartir su experiencia. Mi pregunta es, ¿desde qué ciclo imparten temas de emprendimiento y cómo hacen para que los estudiantes participen en la incubadora I3 Lab? Seguro. Voy a comenzar por la segunda pregunta, que es Ujú. un poco más general. Eh, Nosotros comenzamos en el tema emprendedor con los estudiantes desde que entran a la universidad, porque dentro de los cursos transversales o los cursos que toman todos los estudiantes de la SPOL, está un curso que se llama ARP o Análisis y Resolución de Problemas. Y es básicamente el curso que les acabo de mostrar ahorita en la presentación, ¿verdad? Creo que todavía tengo compartida creo que tengo todavía compartida la pantalla. Entonces, ese trabajo es un curso hecho por novatos, interdisciplinario, de múltiples carreras. Es un curso obligatorio, todos los estudiantes de la escuela toman y ya de entrada trabajan con una organización en resolver un problema. Entonces, claro, no es un emprendimiento propio de ellos, porque, digamos, son chicos que recién entran a la universidad y todavía tienen que descubrir un poco cuál es su amor, si es que quieren emprender ellos por su cuenta. Pero el hecho de trabajar una metodología donde yo tengo un problema y yo planteo una solución, es el origen del emprendimiento, ¿no? El origen del emprendimiento no es, voy a aprender cómo constituir una empresa, o voy a aprender cómo llevar la contabilidad. Ese no es el origen de un emprendimiento. El origen de un emprendimiento es cuál es el problema que yo quiero resolver, dónde yo quiero crear valor. Y nuestros estudiantes toman ese curso desde el primer semestre, o sea, son novatos, básicamente chicos que recién salieron del colegio y entraron a la universidad. Más adelante tenemos otro curso que se llama Emprendimiento e Innovación, que lo toman todos. Pero en medio hay, y eso es lo que les hablaba del efecto, hay uno que otro profesor que está adoptando algunos temas metodológicos que hemos trabajado de cómo ayudar al estudiante, darle espacio al estudiante para que cree valor, para que proponga sus propias soluciones, para que tenga contacto con el externo. En la parte de incubación, nosotros tenemos dos procesos al año. Uno se llama el IDEA Camp, donde lo difundimos y los estudiantes pueden aplicar y registrarse para participar, y hay un proceso de selección porque necesitamos que la idea esté trabajada en cierto nivel. Y luego tenemos otro que es de aceleración, que es para estudiantes o personas de fuera que ya tengan su emprendimiento en cierto nivel ya de desarrollo, ya tienen el prototipo o ya están vendiendo y quieren como que crecer, vender en todo el Ecuador o irse a otros países o lo que sea. Eso en cuanto a la segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, realmente escríbenos porque si es un tema de investigación, realmente viene un tema de con qué investigadores de la SPOL podrías conversar para ver si hay algo que se puede hacer en conjunto. Y si es algo que ya tiene un resultado y más bien es un tema de emprendimiento, pues podrías participar en los procesos de incubación que tenemos, ¿no? Un poco depende, pero puedes escribirnos en nuestra página web hay una página de contacto, pero también nos puedes escribir en i3lab.spol.edu.es, ¿verdad? Un poco para atender esa consulta particular. Ujú. Ya, Guido, gracias. Pero no da el tiempo, yo creo que vamos a agradecer a todos los que se han conectado hoy. Vemos que tenemos personas de la Universidad Técnica de Cotopaxi que también han felicitado tu presentación.
Muchas gracias a todos por unirse. Les recordamos que la semana de i3 Week está abierta con muchas actividades toda esta semana. Pueden encontrar más información en www.i3lab.org/i3week. Los esperamos. Muchas gracias por unirse y que gane Ecuador. Un abrazo a todos. Pasen bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos.